Ok, ¿dónde estamos ahora? Estamos en el edificio de la compañía de Sony, la compañía de música. Nunca he venido a este edificio. ¿Y qué puedes decirnos acerca de este lugar, este espacio? ¿Qué tipo de espacio es? Este espacio es un espacio público y cualquier persona puede venir aquí para encontrarse con otra gente, para comprar comida, cosas así, para platicar con nosotros. Sí. ¿Y por qué vinimos acá hoy? Porque está lloviendo afuera. Y aquí tenemos un qué, tenemos un techo, ¿verdad? Sí, sí. Es muy importante. Y necesitamos un lugar seco, Claro. sin lluvia. Entonces, me estabas contando acerca de un programa o video que No, viste ayer. sí, vi un video anoche en Facebook. Solo duró 5 minutos y en ese video un psicólogo estaba hablando del tema de la desesperanza y cuál es o qué es la desesperanza. Y él estaba diciendo que la desesperanza es sufrimiento menos propósito. Menos propósito. Menos propósito. Pero si podrías estar sufriendo, pero si hay algún propósito a tu sufrimiento, no vas a experimentar desesperanza. Ese fue su punto. Pero si estás sufriendo y no ves ningún propósito en tu sufrimiento, vas a experimentar la desesperanza. Eso es la teoría de esa persona. Entonces es como sufrir pero sin ningún propósito. Sí. Y resulta que te sientes sin esperanza. ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene sentido, sin esperanza. O te sientes como si no tuvieras esperanza. ¿Podrías darme un ejemplo de una situación de desesperanza? Pues en el video él estaba hablando de las personas que estaban en los campos en la guerra mundial, la segunda guerra mundial. Ahora, ¿qué tipo de campos? En ¿De batalla Alemania. o de concentración? Concentración. De concentración. Sí, sí. Y él estaba diciendo que había gente en esos campos que mantenían la esperanza a pesar de las condiciones de los campos. Y la cuestión es cómo lo hicieron. Cuando alguien está en una situación tan mala, ¿cómo es posible mantener una actitud positiva o un sentido de esperanza sobre la vida? ¿Y cuál es tu opinión en ese caso? ¿Tú crees que es muy difícil tener una esperanza en ese caso? ¿O qué opinas? No voy a hablar de esa situación específica, pero en general hay muchas situaciones malas en la vida en las que es difícil sentirte bien. Y yo he experimentado situaciones así y millones de personas en este mundo ya ahora están en situaciones muy malas. Hay guerras, conflictos y todo eso. Y no sé, creo que depende de la personalidad de la persona. Algunas personas tienen una actitud positiva sobre la vida y otra gente no. En mi caso creo que estoy en el medio. A veces puedo pensar de una manera positiva y en otros casos no. Pienso de una manera muy negativa. Y eso puede cambiar durante el mismo día. Entonces no tengo un patrón específico.
no podría decir que soy una persona muy positiva o soy una persona muy negativa. Tengo la capacidad de pensar en las dos maneras. Entonces, ¿más en una forma positiva o más en una forma negativa? Depende. Sí, tal vez una mezcla de los dos. Una mezcla de las dos. Pero es raro porque creo que pienso de una manera más positiva en la noche. En la noche. Sí. Y muy temprano de la mañana, tal vez a la 1, a las 2, a las 3. Me gusta esa parte del día. Pero durante... ¿En la madrugada? Sí, pero durante el día, no sé, tal vez me siento un poco más estresado y más ansioso. Entonces es un poco más difícil pensar positivamente. Entiendo. Pero en la noche me siento menos estresado, menos ansioso y hay más espacio en mi cerebro para pensar de una manera constructiva. Entiendo. Bueno, gracias. Ok, gracias.